Buenas noches, mi nombre es Marvin López, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. El siguiente video es de la materia Estadística Inferencial de la unidad 2, Correlación y Regresión. Pues pasamos con una pequeña introducción. Dice que en este tema se presentan el coeficiente de correlación y la regresión lineal simple como las dos técnicas estadísticas más utilizadas para investigar la relación entre dos variables continuas, X y Y. Gráficamente, el diagrama de dispersión o nube de puntos permite obtener información sobre el tipo de relación existente entre X y Y, además de ayudarnos a detectar posibles valores atípicos o extremos. Eh, Pasamos con el primer tema, que es correlación. La finalidad de la correlación es examinar la dirección y la fuerza de asociación entre dos variables cuantitativas. Así conoceremos la intensidad de la relación entre ellas y si al aumentar el valor de una variable, aumenta o disminuye el valor de la otra variable. Para valorar la asociación entre dos variables, la primera aproximación suele hacerse mediante un diagrama de dispersión. La relación entre dos variables cuantitativas queda representada mediante la línea de mejor ajuste trazada a partir de la nube de puntos, los principales componentes elementales de una línea de ajuste y, por lo tanto, de una correlación son la fuerza, el sentido y la forma. La fuerza extrema, según el caso, mide el grado en que la línea representa la nube de puntos. Si la nube es estrecha y alargada, se representa por una línea recta, lo que indica que la relación es fuerte. Si la nube de puntos tiene una tendencia elíptica o circular, la relación es débil. El sentido mide la variación de los valores de B con respecto a A. Si al crecer los valores de A lo hacen los de B, la relación es directa. Si al crecer los valores de A disminuye los de B, la relación es inversa. Y por último, la forma establece el tipo de línea que define el mejor ajuste: la línea recta, la curva monotónica o la curva no monotónica. Coeficientes de correlación. Existen diversos coeficientes que miden el grado de correlación adaptados a la naturaleza de los datos. El más conocido es el coeficiente de correlación de Pearson, que se obtiene dividiendo la covarianza de dos variables entre el producto de su desviación estándar. Otros coeficientes son el coeficiente de correlación de Spearman y el correlación canónico. Y pusimos algunas desventajas. Si bien R es una herramienta poderosa, debe ser utilizada con cuidado. Englobamos tres posibles desventajas. Los coeficientes de correlación más utilizados solo miden una relación lineal, por lo tanto es perfectamente posible que, si bien existe una fuerte relación no lineal entre las variables, R está cerca de 0 o igual a 0. En tal caso, un diagrama de dispersión puede indicar aproximadamente la existencia o no de una relación no lineal. Hay que tener cuidado al interpretar el valor de R. Por ejemplo, se podría calcular R entre el número de calzado y la inteligencia de las personas, la altura y los ingresos. Cualquiera sea el valor de R, no tiene sentido y por lo tanto es llamado correlación de oportunidad o sin sentido. Y por último, R no debe ser utilizado para decir algo sobre la relación entre causa y efecto. Dicho de otra manera, al examinar el valor de R, podríamos concluir que las variables X y Y están relacionadas. Sin embargo, el mismo valor de R no nos dice si X influencia a Y o al revés. La correlación estadística no debe ser la herramienta principal para estudiar la causalidad por el problema de las terceras variables. Ahora, a continuación, pasaremos a los ejercicios de Minitab. Abrimos el archivo de Minitab. Ya están pregrabados los datos. Pues pasamos a resolver el ejercicio solicitado, que en este caso nos dice, ¿no? A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro y las puntuaciones del coeficiente intelectual de un grupo de sujetos. Nos pide que, bueno, dos preguntas. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Y la siguiente pregunta: ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Pasamos a resolverlo. Vamos a estadística básica y correlación. Seleccionamos las dos variables, tamaño del cerebro y coeficiente.
Aquí nos dice qué método vamos a utilizar, que como leímos en la teoría era la correlación de Pearson la más utilizada. Si no movemos nada, podríamos ver las otras opciones, pero no. Damos a aceptar y aquí podemos ver, ¿no? Nuestra relación de Pearson es 0.179 y nuestro valor de P es 0.620. Nuestro valor de significancia, como podemos recordar, es desde 95, así que es el 0.05, por lo cual, como tal, no tenemos evidencias suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alternativa, ya que el valor es mayor al valor de significancia. Igual vamos a ver nuestra gráfica. Vamos a gráfica, gráfica de dispersión o scatter plot en inglés. Damos un clic y seleccionamos la que diga con regresión. Damos a aceptar. La variable y es el coeficiente intelectual y en la variable x el tamaño del cerebro. Aquí hay muy diferentes opciones, ninguna agarraríamos, solo le vamos a aceptar y esperar a que Minita nos despliegue nuestra gráfica. Y como podemos ver, aquí está nuestra gráfica de dispersión. Como podemos ver, como tenemos todo disperso, va de izquierda a derecha. Si nos ponemos en cada punto nos dará que el tamaño de fila 9, el tamaño del cerebro es 1176, el coeficiente 102 y así sucesivamente, ¿no? Cada subgrupo nos va a ir diciendo algo. Y el ajuste de regresión dice que es el 71.83 más 0.02 del tamaño del cerebro, la R cuadrada del 3.2%. Ok, ahora pasamos en el asistente, regresión. Esperamos que nos despliegue el menú. Regresión simple. Igual que en el otro ejercicio. Y es coeficiente intelectual y X es el tamaño del cerebro. En lineal, aquí está nuestro nivel de significancia, que es el 0.05. Vamos a aceptar. Y a continuación nos desplegará una serie de gráficas. Pero, pues esta es nuestra gráfica importante, ¿no? Podemos ver los datos, Y coeficiente intelectual, X tamaño del cerebro, nuestra gráfica que acabamos de hacer, gráfica de línea ajustada, donde vimos el valor, los comentarios, y la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativo porque es mayor al 0.05, lo que habíamos visto en la primera parte. Por lo cual, como dijimos en la respuesta, no tenemos evidencia para rechazar hipótesis nula, pero tampoco para aceptar la hipótesis alternativa. Y contestando a la siguiente pregunta, que es la de que parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, no se tiene evidencia para decir que sí a esta pregunta, ¿no? Ahora pasaremos al ejercicio 2, que dice calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. Aquí nos pregunta si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Pasamos a Minita. Ya tenemos pregrabados los datos. Aquí son menos datos. Son 10 y 10. Igual que en el anterior, vamos a estadística. Estadística básica. Correlación. Y seleccionamos las dos variables, ¿no? Damos a aceptar. Y aquí vemos, ¿no? Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos una correlación de Pearson de 0.892 y el valor de P de 0.01. Muy parecido al que teníamos acá, ¿no? 179,620.
Bueno, no, en este caso sí se va a aceptar la hipótesis nula porque este es menor, pero igual vamos desplegando, ¿no? Nuestra gráfica de dispersión, damos a aceptar, igual no, temperatura en Y en C1, esperamos que nos abra nuestra gráfica y podemos ver cómo va, ¿no? Pues vemos los subgrupos y vemos que tiene una regresión de 10.48 más 0.01 parte por millón, una R cuadrada del 79.6. Pasamos al asistente, regresión. Regresión simple. Temperatura y CO2. Lineal, mismo nivel de significancia y damos a aceptar. Esperamos que nos desplieguen las gráficas. Y pues aquí podemos ver que la relación entre temperatura y CO2 por parte millón es estadísticamente significativa porque es menor a 0.05. Así que contestando la pregunta de ejercicio podemos decir que sí, ya que su nivel de significancia es menor y está muy apegado. Pues así es como terminamos los ejercicios de correlación. Ahora los temas de regresión. Que regresión dice que en análisis de regresión es una herramienta de frecuente uso en estadística que permite estudiar y valorar las relaciones entre diferentes variables cuantitativas, teniendo en cuenta mediante la construcción de una ecuación. El esquema básico de análisis de regresión plantea un proceso o modelo en el cual se analizan la relación entre una variable dependiente y gracias procesos de regresión estadística es posible entender el modo en el que la dependiente es afectada por cambios de los valores de las independientes. Las principales aplicaciones de este elemento estadístico son la predicción o previsión de hechos a partir de unos datos determinados, teniendo en cuenta el grado de influencia de las diferentes variables en los mismos a raíz de la experiencia que aporta esta información. Desde un punto de vista más teórico, la regresión permite estimar su esperanza condicional. Alternativamente, otro objetivo es construir una función de regresión para poder estimarla mediante distribuciones de probabilidad. Cuando solo se tiene en cuenta una variable independiente hablamos de regresión lineal simple, mientras que si existen más se trataría de regresión lineal múltiple. Además existe una modalidad conocida como regresión de cuadrados mínimos ordinarios, que es más compleja, y en la cual la ecuación estimada proviene de calcular otra que minimiza la suma de las distancias elevadas al cuadrado entre los puntos de datos de la muestra y los valores pronosticados por la ecuación. Una de las ventajas es una crítica común a este tipo de modelo de predicción matemática es no son óptimos, pues suele confundir correlación con casualidad. Esto quiere decir que las conclusiones que aporta este tipo de proceso están siempre sujetas a factores que pueden influenciar su exactitud, como la falta de información sobre lo estudiado o la existencia de fallos en la medición o correlación de datos. Pasamos a los ejercicios de Minitab. Ya los descargamos previamente. Aquí están nuestros archivos. Bueno, aquí está el primer archivo, que es el ejercicio que el maestro respondió. Pues, como podemos ver, es la edad de un hombre, bueno, que nos pide el ejercicio. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años, ¿no? Aquí vemos los datos, edad de hombre, tenemos que son 40 datos y el tamaño de la cintura, pues tenemos también que son 40, ¿verdad? Vamos a estadísticas. Vamos a regresión y en
regresión, bueno, o gráfica de línea ajustada. Vamos a tomar como nuestro X la edad del hombre y a nuestra Y el tamaño de la cintura del hombre. No movemos nada más, solo damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí está nuestra gráfica de línea ajustada, la regresión. Aquí nos da nuestra ecuación, 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Vemos nuestra R cuadrada de 71.4 y nuestra R cuadrada ajustada del 70.7, ¿no? Aquí vemos los subgrupos, subgrupo 8, 56, el tamaño de la cintura 103.3 y así sucesivamente podemos ir viendo nuestra ecuación. Aquí vemos de nuevo nuestra ecuación, perdón. Vemos el resumen del modelo, tenemos una S de 5.58, el R cuadrado 71, R ajustada 70, lo que nos dice acá nuestra gráfica. Tenemos el análisis de varianza, P tenemos que es igual a 0, así que tiene una correlación buena, que es menor al valor de significancia. Y pues vamos a pasar a resolverlo. El maestro en el video lo resolvió con una calculadora, nosotros los tenemos ya precargados aquí en Minitab. También ya están las respuestas del otro ejercicio, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Con la ecuación de regresión que nos dio, que es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, que en este caso el ejercicio nos pide a 20, 40 y 60 años. A 20 años la cintura será 72.15, a 40 años 80.676 y por último a 60 años sería 97.19. Así es como está. Nada más hice una gráfica. Volvemos a volver a hacer. Volvemos a estadística. Perdón, a gráfica. Ajustada. Y en gráficas ponemos 4 en 1 para que nos arroje las 4. Damos a aceptar. Igual, ¿no? Básicamente nada más la misma que hace rato. Y aquí tenemos nada más nuestras gráficas, ¿no? La misma que tenemos aquí, una dispersión, nuestro histograma, una ajustada. Y pues estos son lo mismo, ¿no? Los datos que nos venía arrojando el ejercicio ahorita, ¿no? Podemos ver cómo está disperso nuestro histograma que está dentro de control. No hay más que. Pasamos ahora al asistente, igual regresión. Regresión simple. Y lo mismo, ¿no? En la columna lleva el tamaño, en la C va, perdón, en la X edad de hombre, lineal. Ya tenemos nuestro nivel de significancia, el 0.05. Y pues no nada más, vamos a aceptar. Y esperamos que nos abra todas las gráficas, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? La relación entre tamaño de cintura y hombre y edad es estadísticamente significativa, así que existe una correlación fuerte porque es menor al 0.5. El modelo de regresión puede explicar que el 71.41 de la variación del tamaño del hombre, el tamaño cintura con el del hombre. Aquí tenemos otra vez un punto fuera de control o alejado, pero es la edad de 73. Todos los demás aquí los vemos dentro.
Aquí podemos ver, ¿no? Modelo seleccionado lineal, el R cuadrado 70, el alternativo 69, el valor de P es menor al 0.05, el término lineal también, y la desviación estándar de residuos en un modelo seleccionado lineal es de 5.58. Aquí podemos ver nuestra gráfica de residuos, cómo están dispersos. Y aquí está nuestra gráfica de predicción, que era lo que habíamos hecho manualmente. Aquí está 60 y 97, la edad de 60, perdón, y el 97.198, que es lo pronosticado, que fue lo mismo que sacamos acá en los cálculos, ¿no? Manualmente. Pues ahora bien pasamos al ejercicio 2. El de hace ratito era, o en el de ese momento era hombres con cintura, ahora mujeres con cintura. Aquí tenemos los mismos 40 datos. Pasamos a estadística, regresión, línea ajustada y lo mismo en la Y ponemos la cintura y en la X la edad. En gráfica ponemos 4 en 1, damos a aceptar y damos a aceptar. Y nos va a dar nuestra regresión, nuestra gráfica, ecuación de regresión 54.12 más 0.8095 más la edad de la mujer. Aquí podemos ver cómo esa tiene más, cómo se nos expresan los datos, que todos están agrupados por la mayoría en unas solas edades, como podemos ver aquí. Tenemos una R cuadrada del 75.3 y una R ajustada del 74.7. Vamos a minimizar esto. Y aquí podemos ver, ¿no? nuestra ecuación nuestra regresión, nuestro valor de P, el valor de Fisher y pues por todo, ¿no? Ahora bien, podemos pasar al siguiente tema. Vamos a cerrar esto. Siguiente tema. Bueno, nada, dejamos que reaccione. Que es variación en intervalos de predicción. Aquí podemos ver, ¿no? Algunas definiciones. La división es la distancia vertical y entre menos y', que es la distancia entre el punto, la desviación explicada, la desviación sin explicar y demás información que podemos obtener aquí. Desviación total es igual a desviación explicada más desviación sin explicar y vemos sus fórmulas, sus acrónimos. Tenemos un ejemplo. Y pues tenemos que la variación total se expresa como la suma de cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Tenemos algunas definiciones. Como el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado de la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación es la cantidad de variación de Y que se explica por la recta de regresión. Y se calcula R cuadrada es igual a R a la variación explicada sobre la variación total. Aquí seguimos con las definiciones. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una media de la dispersión de los puntos
muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias, entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Y aquí tenemos el ejercicio. Ejemplo: peso y consumo de combustible. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, que es la medida es millas sobre galón. Determina el valor de coeficiente de correlación lineal. Luego, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible? Y para un automóvil que pesa 4.000 libras, significa la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Perdón. Pues abrimos los datos. Esperamos nada más que Minita abra. Y pues aquí tenemos nuestros datos. Son 32 modelos o marcas de autos, marcas. Tenemos su peso en libras y el rendimiento, que son los datos que básicamente vamos a utilizar, ¿no? Perdón. Pues vamos a empezar. Vamos a estadística, regresión, y ponemos el de ajustar modelo de regresión. En respuestas va la columna C9, o que es las millas por galón, y en los predictores ponemos peso en libras. Modelo no movemos nada, al igual que en opciones, codificación, paso, resultados y almacenamiento. El único que le cambiamos algo es al de gráficas, que va 4 en 1. Damos a aceptar y aceptar de nuevo. Esperamos que la Minita funcione. Y pues aquí tenemos toda la información. Vemos que nuestro valor de P es de 0, un error de ajustado 144, la regresión de 268, valor de F de 5577, tenemos un R cuadrado de 65.02 y un ajustado de 63.86, el de predicción de 60.96. Tenemos nuestra ecuación de la regresión, 50.50 menos 0.0058. Ajustes y diagnósticos. Tenemos que el 37 galones, un ajuste del 28.25, un residuo de 8.47. Pues con esto contestamos el valor del coeficiente de corrección lineal, y existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóvil y las cantidades de combustible. Decimos que sí, porque el valor del P es de 0 es menor al valor de significancia, y nuestra
nuestra gráfica. Que está fuera pues, digamos, de control, está muy alejado a todo lo que venimos hablando, que es el residuo en la fila 24, que está muy alejado, y aquí lo podemos volver a ver. Por eso nuestro histograma y nuestra gráfica de dispersión se nos va para acá. Estos datos que obtuvimos podemos determinar que existe poca probabilidad de que no exista alguna correlación alguna, ¿no? Pasamos al... bueno, antes vamos a hacer el siguiente. Y predecir. Siguiente punto, perdón. Aquí ponemos 4.000 libras. Y damos aceptar. Nada más buscamos, aquí está. Y este es la peso, el ajuste. La ecuación de regresión, así que el ajuste es 27.027 como la respuesta que nos pida el ejercicio 4, de cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible de carretera, y para el 95% identifica la estimación del intervalo. Pues aquí nos dan nuestro intervalo de confianza de 26.01 a 28.04 y el 95% de 22.43 a 31.62. Y pues así es como se resuelve. Faltaría el asistente. Volveremos a regresión. Regresión simple. La columna de las Y iría el consumo y en las X el peso. En una regresión lineal al 0.05. Damos a aceptar. Y nada más esperamos que nos despliegue las 6-7 gráficas que nos arrojaría este modelo. Vamos a minimizarlas nada más para estar. Y aquí dice, no, la relación entre carreteras, millas por galón y peso libre es estadísticamente significativa. Por eso es que si respondemos positivamente al cuestionamiento anterior, el modelo de regresión puede explicar 65.02 de la variación en carreteras millas por galón. La correlación negativa indica que cuando peso libras aumenta, carreteras millas por galón tiende a disminuir. Y aquí vemos la gráfica de predicción. Aquí tenemos los 4.000 pesos libras, y aquí vemos lo que resolvimos con hace rato en el paso, 27.028 con el intervalo de 22.431 a 31.624. Y así es como se resolvería el ejercicio del peso de los automóviles con el consumo. Ahora nos toca el ejercicio, vamos a llamarle 2. Ejercicio, estatura y peso del hombre. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas y los pesos de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres a su peso. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95%
para el peso en libras. Ya tenemos previamente abierto el archivo que está ya pregrabado con los datos registrados en el archivo Minita. Pues al igual que en el otro ejercicio, vamos a estadística, regresión, otra vez regresión y en ajustar modelo de regresión. En respuestas ponemos peso libra y en predictores continuos va la estatura en pulgadas. En gráficas colocamos 4 en 1, damos a aceptar, en todo lo demás no le movemos a nada, solo damos a aceptar y esperamos que Minita nos arroje los. Aquí podemos ver nuestra gráfica, un histograma, nuestra dispersión y todo, pero vamos a entender los datos. Ok, tenemos un valor de P del 0.001, tenemos una R cuadrada de 27.27, una ajustada del 25.36, una predicción del 19.47. Tenemos nuestra ecuación de regresión que es 138.6 más 4.55 por la estatura en pulgadas. Tenemos también el coeficiente del constante del 82, el valor de t, el valor de p del 0.01 y en estatura de pulgadas del 0.001, lo cual nos ayuda a contestar la pregunta: determina el valor del coeficiente de correlación lineal, que es 22.74. Aquí tenemos los coeficientes 88.5 y 1.21, menos 138.16 en el constante y 4.55, ¿no? Vamos a pasar a la gráfica, ver qué nos explica, qué nos dice. Podemos ver aquí, a diferencia del otro ejercicio, ningún punto está muy alejado, todos tienen una correlación fuerte, están cerca. ¿Qué porcentaje de variación? Si un hombre de 70 pulgadas, vamos a ver estadística, regresión y en predecir. En estatura ponemos 70, vamos a aceptar y vemos que es una predicción del 180.131 y contestamos la pregunta 5, que es de 133.33 a 226.92. Podemos ir al asistente, regresión simple. En columna la lleva el peso y estaturas lineal tenemos el 005, damos a aceptar y esperemos que se nos desplieguen nuestras gráficas, ¿no? Y aquí está, volvemos a nuestra gráfica de línea ajustada. El modelo dice que va de menos 138.6 a más 4.553 y la relación entre peso, libras y estatura es estadísticamente significativa, por lo cual se acepta la hipótesis. Luego dice que el modelo de regresión puede explicar que el 27.27 de la variación en peso en libras, contestando el valor y el porcentaje, ¿no? Y por último, la correlación positiva indica que cuando la estatura, pulgadas aumenta, el peso libras también puede aumentar.
Y aquí vemos una ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x es de, pues otra vez no, menos 138.6 más 4.533. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir peso libras para un valor de estatura en pulgadas o hallar la configuración de estaturas pulgadas. Y aquí está, ¿no? El ejercicio pide 70. Aquí 70.4, 181 es casi el valor que sacamos aquí, ¿no? Pues aquí terminamos el tema 10.4, variación e intervalos de predicción. El tema de regresión múltiple, le revisamos las definiciones. Dice que una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y y dos o más variables de predicción. La fórmula general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y es igual a b0 más b1x1, b2x2 y así sucesivamente. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de variables de respuesta y. Si aquí tenemos toda la información, todos pasaremos ahora a hacer el ejercicio de militar. Ya está pregrabado todos los datos por el profesor. Como podemos ver, son 32 marcas de automóviles con sus respectivas en libras, longitud y, bueno, cilindros, desplazamientos. El ejercicio nos pide, no utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Nos pide determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 400 libras de longitud en 195 pulgadas, 142 de frenada, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y 3. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Como dije, aquí están los datos. Pues pasamos a estadística. En regresión, vamos a regresión y primero ajustamos el modelo. En respuestas, nos dice el ejercicio que vamos a utilizar el peso en libras, como dice aquí, que sea la variable de respuesta. Y en las demás utilizaremos, perdón, en respuestas va el millas por galón y aquí va peso libras, longitud pulgada, frenados, cilindros y por último desplazamientos. Aquí no movemos nada, solo en gráficas. Ponemos 4 en 1 y damos a aceptar y volvemos a dar a aceptar. Esperamos que nos despliegue nuestra gráfica y nuestra información. Aquí podemos ver nuestra gráfica, su histograma, la gráfica de dispersión, correlación, el valor ajustado y todo, ¿no? Pues pasaremos también a analizar un poco los datos. Tenemos nuestro valor de Fisher, nuestro valor de P, de cada una de nuestras variables: peso en libras, longitud pulgadas, frenado de pies, cilindros, desplazamiento, capacidad de volumen. Tenemos el error
Tenemos nuestra desviación estándar, nuestra R cuadrada, la ajustada y la de la predicción, como podemos ver. Y aquí está nuestra ecuación de regresión. Analizándola, tendríamos que quitar las dos más altas, que en este caso vendría siendo cilindros y peso en libras. Nos quedaríamos entonces con peso en libras, perdón, cilindros y desplazamiento. Quitaríamos longitud en pulgadas y pies, que son los más altos en el valor de P. Para volver a tener nuestra ecuación de regresión, porque ya que el ejercicio nos pide determinar la mejor ecuación de regresión, así que así lo haremos, ¿no? Volvemos a estadística, regresión, perdón, y ajustar modelo de nuevo. Carretera, millas por galón se sigue quedando. Aquí vamos a eliminar todos. Peso en libras, cilindros y desplazamientos. Está seleccionada 4 en 1, así que vamos nada más a aceptar y aceptar. Esperamos nada más que nos abra. Aquí está otra vez nuestra gráfica. Básicamente sigue siendo la misma porque es la misma. Tenemos diferentes. Como avanzó de un 60 a un 63% a comparación cuando teníamos las 5 variables, ¿no? Seguimos teniendo nuestro valor de Fisher, nuestro valor de P, nuestra desviación estándar, la R cuadrado, R ajustada, promedio. Y ahora ya tenemos nuestra nueva ecuación de regresión, ya como lo solicita el ejercicio, que es la mejor. Y pues tenemos nada más nuestros parámetros. Ok, ahora el ejercicio pide una predicción. ¿Cuál es el rendimiento de combustible en carretera de automóvil que pesa 400 libras? En longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5. Utilice las variables resultantes de la ecuación de regresión. Como la ecuación de regresión era peso, serán 4.000 libras, perdón. Serán 6 cilindros y 3.5, lo que utilizaremos nada más, ¿no? Las 195 pulgadas y el 142 no nos sirve en el ejercicio. Vamos a regresión y en predecir. Aquí ponemos 4.000, 6 y el desplazamiento es 3.5. En opciones no muevo nada, resultados tampoco, en almacenamiento y vermeo tampoco, así que nada más damos a aceptar y podemos ver nuestra nueva ecuación de regresión, que básicamente es igual que la acá, que la anterior, porque son los mismos datos. Nada más ahora tenemos nuestro intervalo de confianza con el 95%, que es del 22.62 a 32.06. Aquí es de 26.05 a 28.59 y con algo de ajuste de 0.62. Y ya por último, para el ejercicio 3, ¿qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible? Pasamos a estadística, regresión. En regresión y en el optimizador de respuesta ponemos maximizar. Configuración, no movemos nada. En opciones, el profesor en el video puso el valor
6 de 6 cilindros, valor fijo, y doy a aceptar. Y esperamos. Y como podemos ver, el rendimiento de 35.70 con 70.98 como valor fijo. Y así es como realizaríamos el ejercicio. Pues, al último, el que nos toca, que es ejercicio de colesterol en hombres. Abriremos mitad. Bueno, en el ejercicio nos pide, bueno, nos dice utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión. Donde el colesterol sea la variable de respuesta, utilice las siguientes variables de predicción: edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y una cintura de 95? ¿Y qué característica tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos? ¿Cuál es el nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Pues igual ya está abierto el archivo a mitad, pasamos a resolverlo. Modelo. Eh, nos dice que en la entrada va a ser la edad y en la respuesta, perdón, aquí va a ser el colesterol y aquí va a ser edad. Edad, estatura, peso y cintura. En gráfica nada más ponemos 4 en 1, vamos a aceptar y aceptar. Esperamos nada más que nos despliegue nuestra gráfica y toda nuestra información. Aquí podemos ver nuestro histograma, nuestra gráfica de correlación, pero vamos a pasar a nuestros datos, ¿no? Aquí podemos ver nuestro valor de Fisher y nuestro valor de P. Y pues aquí podemos ver que la más elevada es peso en libras, así que pues volveremos a hacer nuestra ecuación de regresión. Volvemos a ir a estadística, regresión y ajuste. Nada más quitaremos peso en libras, así que edad, estatura y cintura. Sigue estando 4 en 1 y lo vamos a aceptar. Esperemos que abra nada más. Sigue siendo lo mismo. Y aquí está, ¿no? Como podemos ver, ya todos tienen un valor de P diferente. Y tenemos nuestra nueva ecuación de regresión. Menos 417 más 9.51 por la edad, menos 20.26 por la estatura en pulgadas, más 12.95 por la cintura, que es en centímetros. Aquí podemos ver que la R cuadrada fue de 73.79 y en el de arriba 73.86 nos subió gran cosa, al contrario. Bueno, ahora vamos a ejercicios, estadísticas y en predecir.
El ejercicio nos dice una edad, perdón, movió, una edad de 40 años, que mide 70 pulgadas. Y una cintura, porque fue como lo dejamos, de 95. Damos a aceptar. Y aquí está ajuste, nuestro ajuste de 476, 30.1498, un nivel de, perdón, un rango de 415 a 537 y con el 95% desde 151 hasta 801. Y ya por último, regresión, optimizar la respuesta. Vamos a dar maximizar y vamos a ver qué nos dice. ¿Qué característica tendrá que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos? ¿Cuál es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Aquí no movemos nada. En opciones. Aquí sí vamos a ponerle. Vamos a recordar que pide un nivel de colesterol. ¿Qué característica tendrá que tener para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos? Bueno, nada, vamos a aceptar y esperemos que abra. Bueno, y aplicando lo aprendido aplicando poco lo aprendido en esta unidad, aquí tenemos un ejercicio, pues una presión automático y las libras de torque que nos dan, ¿no? Aquí tenemos variable, pero vamos a hacerlo nada más en tiempos de horas y todo eso, ¿no? Pues aprendiendo vamos a aplicar la correlación. Vamos a estadística básica, correlación. Las variables, como podemos ver, es high pressure y el torque. Y aquí podemos ver que tiene un valor de P y de 9.20 la correlación de Pearson. Así que podemos decir que si hay una fuerte relación, podemos hacer su gráfica y en variables Y ponemos el torque, aire y nada más. Y aquí podemos ver nuestra gráfica de dispersión como está. Tendríamos este subgrupo como el más alejado tal vez. Todos los demás se ven más o menos dentro, pero igual iremos al asistente para que nos dé un poco de más información. Esperamos nada más que responda Minitab. Una disculpa. Regresión simple. Columna de las Y es el torque y en el X presión lineal tenemos un nivel de significancia del 0.05. Damos a aceptar y esperamos que nos despliegue pues, la información.
Como podemos ver, la relación entre torque, aire, presión, libras de aire, el torque que se le va ejerciendo al desarmador neumático, es una línea de ensamble. La correlación positiva indica que en cuanto el aire presión aumenta, el torque también puede aumentar. Como lo vimos, describe la relación entre X y Y es de menos 44.13 más 1.020 de X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir el torque para un valor de air pressure o air pressure que corresponde a un valor o rango de valores. Pues así es como aquí tenemos ejemplos, cómo entender los ejercicios, ¿no? Este fue el más adecuado. La presión del aire con la relación del torque. Pues por mi parte sería todo en la unidad número 2, correlación y regresión. Gracias.